¿Alguna vez has sufrido de bullying? O tal vez está la oportunidad de que lo hayas hecho. Bueno, en este episodio vamos a hablar un poquito más, darte unos consejos, contarte algunas anécdotas y te damos la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Jimena Martínez y estoy con Mariano Mazarios, y hoy hablaremos de cuando sufrimos bullying. Entonces hoy estamos con un amigo especial. Hoy vamos a tener una charla diferente y vamos a abrir nuestros corazones a un problema que sufrimos mucho de adolescentes, de jóvenes. Muchas veces cuando nos está pasando pensamos de que el mundo se nos viene abajo, pero lastimosamente es más normal de lo que creemos. Entonces, primero vamos a darle la bienvenida a Max. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mariano, por la bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Gracias por dejarme participar en esta tarde de este podcast y este tema tan interesante, que espero yo que podamos sacar bonitas conclusiones y sobre todo que el Espíritu Santo nos pueda guiar a través de la Biblia para poder obtener aprendizajes y enseñanzas que no solo nos sirvan a nosotros, sino también a las personas que nos escuchan. Eso, ahí cuando lo escuchan no siempre es tan serio. Ahorita va a agarrar en confianza y nos va a empezar a comentar todas sus anécdotas. Y creo que este tema es bien difícil de tocar porque sí afecta mucho nuestro día a día y más allá nuestra autoestima. Pero ¿será que esa persona que nos está viendo y la están acosando en el colegio o le están haciendo bullying en la universidad, ¿será que solo a ella le pasa o nosotros también hemos sufrido de bullying? Para que entremos en confianza y contemos nuestras anécdotas. ¿Qué te ha pasado? Yo creo que todos Max? hemos pasado por eso. Todos creo que en algún momento hemos pasado por eso. Quizá no solo recibido, tal vez hecho en algunas ocasiones, porque a veces lo hacemos inconscientemente o sin querer, ¿verdad? A veces estamos en un grupo y está la molestadera y todo, y a veces se nos va la mano. Siguiendo la molestadera hacemos comentarios que hieren a personas de una manera un poco más profunda y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nadie se ha salvado de eso y creo que todos podemos contar algo, al menos en el colegio creo yo que al menos en el colegio donde yo estudié, ahí hacían mucho bullying. Y no sé, de cierta forma tocaba como que adaptarse y sobrevivir, pues, porque tocaba, ¿verdad? No había de otra. No podíamos echarnos y dejarnos que eso nos apagara o nos desmotivara. Había que seguir adelante y salir, ¿verdad? Porque era lo que había, ¿verdad? Pero no sé. ¿Cómo empezamos a contar las experiencias? Bueno, ¿Quién quiere empezar? Comienzo con mi experiencia. A ver, contanos, Jimena. Bueno, ahorita como que ya es de plano fijo, ha cambiado un poco el bullying a como era antes, ¿va? Pero... En nuestros tiempos. Pero en nuestros tiempos. En mis tiempos, a mí me hicieron bullying en el colegio y fue creo que en primero primaria o algo así. En ese entonces había como que otra niña en el salón de clases y yo no sé por qué, pero le caía mal. Simplemente le caía mal. Entonces como que comenzaba como que la molestada era un poco pesada y todo y era así como, ajá, órale, ya. Pero como que cada quien tenía su grupo y así como que la lográbamos pasar hasta que ella comenzó como que al bullying físico, ¿saben? O sea, me comenzó a pegar y todo así sin razón, X en el momento del recreo. Y entonces fue así como yo con mis papás, así como, miren que me están haciendo bullying, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, dijeron. Y en ese entonces, pues, hacía karate. Y... Aplicó... Tenía sus métodos de defensa. Y pues en el karate no le enseñan que uno solo lo tiene que usar como defensa propia, ¿saben? Entonces llegamos al punto como que en mi casa mis papás llegaron a hablar con la directora y así como, miren, está pasando esto. Y la directora fue como, no, mire, o sea, si vuelve a suceder, pues que dígale a su hija que tenga la confianza como que de devolverle, ¿va? El golpe. Esa directora se va con todo. Ajá. Buenos consejos. Hoy en día ya no dan de esos consejos. Ya no. O sea, yo nunca le llegué a pegar, pero sí como que Pero le sí llegué a tuviste decir, ganas. o sea, sí le llegué a decir así como, mira, si me vuelves a molestar, te voy a lastimar. O sea, como tipo amenaza. Entonces como que ahí la chava como que le comenzó a bajar un cacho al bullying que me hacía. Sí, a mí lo que me pasó fue que cuando... Bueno, yo estudié... Mis papás vivíamos en Cobán cuando yo empecé a estudiar. Ahí estudié preparatoria y primero. Y luego nos venimos aquí a la ciudad y yo entré Colegio del Progreso segundo primaria.
Y muchas personas, o sea, muchos de los muchachos que ya estaban allí, los niños, ¿verdad? Venían desde kinder, pre-kinder, preparatoria, entonces ya había muchos grupos de amigos grupito. Y todo, ajá. Entonces yo entré como nuevo, ¿va? Y recuerdo que estábamos en el primer día, era como un acto, estábamos todos sentados y la persona que se sentó a la par mía, y yo pues le estaba hablando a él, pero no me recuerdo qué fue lo que dije. Pero él, o sea, inmediatamente de lo que le dije se empezó a burlar de mí, o sea, me empezó a hacer burla de eso, ¿va? Y así, o sea, para mí sí fue como así... Shock. Ajá, choqueante, ¿va? Así, yo así como llegaba como muy amistoso y empezó así como que ese tratamiento feo, ¿va? Y lo peor es que era nada más y nada menos que los más influyentes de mi clase, pues, o sea, eran los que mejor jugaban fútbol, así que todos a la hora del recreo, todos querían estar en su equipo, ajá, eran los que se daban mejor y todo. Y obviamente desde ahí, o sea, prácticamente yo sentí como que ese rechazo hacia ese grupo, pues, y me quedé por afuera. Y nunca se me va a olvidar, pero yo lo considero mi primer mejor amigo. Fue el primer niño de esa clase que se me acercó y me dio su amistad. Y me acuerdo porque él también era como, por así decir, como un rechazado, porque él era como el más gordito de la clase. Ajá. Y yo recuerdo que él llegó a mí, me ofreció su amistad y fue tan buena gente que nos hicimos buenos amigos. O sea, en ese momento... Él era mi amigo, pues, y andábamos juntos en el recreo y todo, y éramos como los dos rechazados, por así decirlo. Y no sé, o sea, para mí fue como un balance, ¿va? Entre todo lo malo que me había pasado, haber encontrado esa amistad fue como que lo que me ayudó a sobrellevarlo en ese momento, ¿verdad? Pero sí recuerdo que no fue nada bonito, o sea... No. Pero cuando pasó el tiempo, o sea, y creo yo que ahí también puede venir el primer consejo. ¿Saben? Poco a poco me pude ganar la amistad también de ese otro muchacho que al final en toda mi primaria él se convirtió en mi mejor amigo, aquel que empezó a hacerme bullying de los mejores amigos. Sí, aquel que me empezó a hacer bullying, no sé, por alguna razón nos empezamos a hacer buenos amigos, porque su mamá trabajaba cerca de donde trabajaba mi mamá, en La Unión. Su mamá trabajaba en la iglesia Zona 15 en ese tiempo. Y su mamá y mamá se hicieron amigas. Entonces tuvieron que convivir sí o sí. Ajá, con el tiempo fue como que, ay, mira, nos conocimos ya fuera del ambiente del colegio. Y fue como, bien. Ajá, y estábamos nosotros y fue como, entablamos conversación, nos hicimos amigos hasta el punto que nuestra amistad, o sea, él a veces iba a quedar a mi casa. Mi mamá, la única casa que me dejaba ir a quedarme era la casa de él. O sea, cuando yo estaba en el colegio fue así súper... Un cambio súper drástico, pero al final yo creo que no hay que cometachar a esas personas que a veces nos hacen mal. Al final se puede dar la vuelta en la vida y se pueden convertir en grandes amistades de nosotros, ¿va? Cabal, y creo que esto va como empeorando a la medida de que pasan los años. Uh-huh. Yo me recuerdo cuando entrábamos a básico como que no sabíamos qué nos pasaba con nuestras hormonas y tenías algo que querías como explotar, y no sé si les pasó en su caso, pero en mi clase... llegamos a un punto donde sí era algo loco, donde se divertían insultando al otro, ¿no? Y sí se siente feo porque hay un momento donde tal vez unos insultos no te pegan, ¿no? Pero después de 4 o 5 y así, ese sí ya me llegó al corazón, ya me llegó al creer. Entonces creo que eso sí nos pasa a todos. Y ahorita bajando libros como que una situación en la que haya estado yo no se me viene a la mente, tal vez mi mente la bloquea. Tal vez es muy probable porque son recuerdos negativos y un mecanismo de defensa de nuestra mente es bloquear ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, pero siempre hemos pasado y vivido. Yo me recuerdo ahorita que hablaste de tu amigo, del gordito, igual, en el colegio que siempre hay alguien así. Y yo recuerdo a un amigo que él sí sufrió en el colegio, o sea, realmente sufrió. Pero era un bullying de que hiciera lo que hiciera, le decían de que eso estaba mal. Inclusive era un bullying como que se preocupaban de él, porque no solo no tenía como la mejor condición física, ¿va? Sino que llegaba al recreo y lo mirabas con su Pepsi y un montón de chucherías, y entonces lo regañaban por eso, pero haciéndole bullying. Pero el pobre sí sufrió mucho en el colegio a tal punto que se tuvo que cambiar. De plano. Yo también conocí a un par así en mi colegio que les tocó irse del colegio prácticamente. Creo que siempre había como uno. Pero, ¿saben? Ahorita que Max decía que, o sea, con su amistad logró, bueno, siendo bueno, dándole algo bueno a la otra persona, logró como quedar esa amistad. Pues ahí podemos irnos al texto que está en Romanos 12:21, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal.
Y pues eso es como lección, ¿verdad? Yo pienso que ese es el primer consejo. Si tus hijos están sufriendo de bullying, si tú estás sufriendo de bullying o de acoso, la receta que nos da la Biblia es esa. Y esa fue la receta que usó Jesús, porque podríamos decir que a Jesús también le hacían bullying, pues, o sea, sus hermanos lo rechazaron. Los fariseos le llegaban a molestar para buscar ocasión para hacerle caer. O sea, Jesús sufrió muchas aflicciones en ese sentido, pues, o sea, no era una persona que era, digamos, aceptada en todos los lugares donde iba. O sea, hubieron pueblos completos donde casi que lo sacaban a pedrazos, ¿verdad? Yo me imagino que, mira, venían los fariseos y decían, ya vienen estos a tratar de hacerme quedar mal otra vez. O sea, se sentía, cuando alguien quiere hacerte como mal o quiere hacerte quedar mal, eso se siente, pero como lo miras venir, entonces sí, ha de ser horrible. Y Jesús eso nos dice, o sea, con bien vence el mal, o sea, con acciones buenas. Imagínense, en una ocasión hasta Jesús sanó, bueno, al hijo o al siervo, depende de la interpretación bíblica, de un centurión romano. Ajá. O sea, y digamos que los romanos no eran amigos de los judíos, pues. No, ellos eran los que oprimían a los judíos. Entonces. Pero yo ahorita me imagino a esa persona, y yo creo que ese centurión romano, por ese acto que Jesús tuvo hacia con él, yo creo que él, incluso hasta en el futuro, buscó acerca de la religión judía y buscó más acerca de Jesús, de Mesías, que incluso se pudo haber vuelto cristiano, no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que eso no quedó ahí. O sea, yo creo que esa acción buena hacia una persona que quizá te rechaza o no te cae bien o no le caes bien, ¿verdad? Creo yo que pueda hacer un cambio importante. O sea, si nosotros nos enfrentamos a eso, tratemos de pensar qué cosa buena puedo hacer por esta persona para ganarme su amistad, para ayudarle a que nos llevemos mejor, ¿va? Sí, yo creo que muchas veces pasa por nuestra mente, por el caso que mencionabas tú, Jiménez, que la directora te decía, devolverle o pégale. Y uno puede pensar de que hay que pagar mal con mal, ¿va? Y no como dice la Biblia, que al que nos está haciendo mal, hagamos el bien. Y yo les voy a contar esta anécdota. Cuando entramos a básico y estaba ese juego de insultar, había una persona con la que sí, o sea, no nos habíamos hecho nada, yo no le había hecho nada a él, pero como que no éramos amigos, estábamos en la clase. Y es de las cosas que más me arrepiento en la vida, ¿sí? Para que entiendan que no debe ser así. Estaba insultándome, y yo con él no me metía porque yo sabía que me caía mal, entonces no podía jugar con él. Entonces me insultó y no sé qué me dijo y me paré, así como enojado. Entonces le dije, ¿vos qué te pasa? Ya cálmate. Y me insultó otra vez, entonces ahí sí lo insulté y me tiró un golpe en primero básico. Entonces es como cosa de niños. Y cuando me tiró un golpe, como que algo se prendió en mí y le regresé los golpes, ¿va? Pero el pobre no pudo meter las manos, sino que ya fue solo mi persona dándole muchos golpes. Yo me recuerdo que ese día que regresé a mi casa, yo no sabía dónde meter la cara con mi papá y con mi mamá. Era como horrible porque me mandaron un reporte en el colegio y no sabía qué hacer. Y al día siguiente ver a la persona que sí, tal vez no me caía bien, pero después me daba vergüenza verlo, porque realmente yo sé que debía haber actuado de otra manera. Y es la única vez en toda mi vida que me he peleado, y hasta el día de hoy yo sí puedo decir que me arrepiento de haber actuado mal a alguien que me estaba dando mal. Entonces creo que esa no debe ser la solución. No, pero yo le voy a pegar y con eso se va a quedar quieto. No es que yo le voy a volver el bullying, no. Como que la conciencia nunca te va a dejar tranquilo de eso que hiciste. Eso sí, tenés toda la razón, pero lo que sí, bueno, al menos esa es tal vez una opinión propia, y mamá así nos decía, pues, o sea, existe un límite, pues, o sea, no es que van a hacer de ti golpear a alguien, pero tampoco tenés que dejar que te golpeen o que te hagan mal o que te hagan daño, porque a veces eso puede desencadenar en algo peor, ¿va? O sea, tampoco te dejes, o sea, no vayas a buscar pelea, pero no dejes que te golpeen. Si no te sentís cómodo, sentís que te están lastimando algo, andate de ahí. Y no tengas miedo a reportarlo, a decírselo a alguien de confianza, a un maestro o a tus papás. Que en el colegio era difícil, porque si ibas a chismosear, la que te venía después era peor todavía. Entonces no respetaba los códigos. Ajá, pero había que buscar la forma de como que evitar, o sea, de que no hubiera también encuentros físicos, porque eso creo yo que podría desencadenar algo mucho peor. ¿Sabes? Y con eso que estás diciendo que puede desencadenar algo peor, como que me trae a la memoria todas estas cosas que pasan en los Estados Unidos, de que uno mira las noticias de que un chavo llegó a matar a un montón de gente en un colegio y así, y es por lo mismo, porque como que ya no aguantan ese bullying que les hacen, que llegan a desencadenar eso,
a algo peor. Y creo que, no sé si les pasa, pero tal vez en un momento cuando entraste al colegio se te hizo difícil, pero después tenías como liderazgo con las demás personas. Entonces, si también estamos en esa otra posición, deberíamos de velar por las personas que no, que por los débiles. Están sufriendo, tal vez no llamarlos débiles, ¿no? Vamos, por decirle de una forma, pues, porque al final son los que son más propensos a, o sea, sí. Quiera o no, siempre hay personas que son como que propensos a eso. Y ya que estamos abriendo como nuestro corazón y sufrimos ese tipo de cosas, para esta persona que nos está viendo, ¿qué te ayudó? Porque lo que les afecta es el autoestima. Por ejemplo, a mí me molestaban por los lentes, ahorita que ya estoy como recordando las cosas, me molestaban por los lentes. A mí me caía mal en el colegio porque yo jugaba fútbol todo el tiempo. Entonces, si me compraban zapatos así como bonitos para ir al colegio, me duraban un mes, ¿no? Entonces ya te imaginas que regañadas en la casa. Entonces me compraban como de esas botas grandotas porque esas eran las únicas que me aguantaban por lo menos unos 6 meses. Entonces, para no estar comprando zapatos a cada rato para ir al colegio. Y a mí me caía mal porque no me gustaba y a los otros tampoco les gustaba y me hacían bullying. Y mi autoestima se veía como triste, no quería ir al colegio, no quería usar esos zapatos. Pero cómo Dios me ayudó en esos momentos, cómo Dios los ayudó a superar esas cosas y ahora se convirtiera en tu mejor amigo. Pues a mí realmente lo que más me dio en ese tiempo quizás no fue tanto mi relación con Dios, sino mi mamá. O sea, pues a mí en el colegio me molestaban por ser vegetariano, me molestaban por ser hijo de pastor, me molestaban por ser gordito. O sea, siempre encontraban algo para molestarte, ¿verdad? Es que así es. Y mira, mi mamá, o sea, 2 cosas que mi mamá siempre me repetía. Me decía, mira, usted es un hijo de Dios, usted es valioso, usted es importante, hijo, así que nunca se quite eso de la mente, o sea, aunque lo traten mal, que eso no lo afecte, porque para usted Dios, usted es una persona muy importante. Eso era lo primero que ella me decía, y era como que uno de los mejores consejos, y exactamente pues la Biblia nos dice, pues, o sea, nosotros somos tan importantes para Dios, que Juan 3:16 dice que Él no escatimó dar la vida de su Hijo por salvarnos a nosotros, así importantes somos para Él. Eso es lo primero, y de ahí lo otro es que mi mamá me motivaba o me decía que no tuviera miedo a ser diferente, ¿sí? O sea, del montón hay muchos, pero no tengas miedo a ser diferente. Y me decía, tú eres diferente, así que no tengas miedo a ser diferente. Y a pesar de que te hagan bullying, gracias a Dios a mí sí me iba bien en las clases en el colegio. Entonces mi mamá me dijo, usa eso para ayudarle a otras personas. Entonces así fue, la verdad es que esa fue una de las formas que yo utilicé para ganarme a las personas. Cuando ellos tenían ayuda, cuando no entendían algo, yo podía explicarles, lo hacía. Y lo hacía con cariño y paciencia, a pesar de que me molestaban y todo. Y así me ganaba el respeto de esas personas. Y o sea, al final me molestaban, pero llegaba un punto en el que, vaya, no lo molestemos, y como que desviaban su atención y seguían con alguien más, ¿va? Porque sabían que en algún momento yo les podía ayudar, ¿va? Entonces necesitaban como mi amistad, digamos, ¿va? Entonces, eso fue una forma en la que yo usé, o me sirvieron mucho a mí al menos, para poder como que sobrellevar eso, ¿va? Ganarme su amistad y su respeto. Sí, yo creo que hoy, como diciendo lo de Max también un poco, ahí fue 100% mis papás. Porque te estaba recordando otra anécdota que por el tiempo no se las voy a contar. Pero igual fue en básicos. Ese sí me pasó en básicos. Pero esos eran como que los hombres que me molestaban mucho por el tema de que era adventista y de que entre eso comenzaban a subir fotos de la cantata y que uno disfrazado para poder... entonces, claro. Entonces hacían... O fotos todo enlodado con el club. No, literalmente, me hacían memes. Y como que en ese entonces, esa vez sí llegué con mis papás y les dije, miren, esto está pasando otra vez. Y fue así como, bueno, dame los nombres y oremos por ellos. Y como que al paso del tiempo, pues al apoyo de mis papás emocionalmente me ayudó mucho, y obviamente las oraciones también. Sí, yo creo que esto es algo que vamos a sufrir. Lo hablábamos en el colegio, pero no tocamos todas las veces por ser diferentes, y ahora lo traemos a la iglesia ya un poco jóvenes, un poco más conscientes en la universidad. Sí o sí fuimos los raros, somos los raros, los que no toman, los que no salen con ellos los viernes en la noche, los que se van de viaje y nosotros no vamos porque no vamos a las fiestas a las que ellos. Entonces, al ser diferentes sí vas a no encajar, a que se burlen de ti, pero si lo hacemos por Dios creo que no debería de ser algo malo, y creo que esos consejos que les daban sus papás sí tienen mucho sentido. Y a mí me decían algo, no le tenés que dar la importancia o el poder suficiente a otra persona que influya en tus sentimientos. O sea,
para que una persona influya en tus sentimientos, yo lo tengo que decidir. Y esa persona no tiene que ser tan importante como para que me afecte a mí. Y creo que eso es algo importante, ¿verdad? No le des importancia a esa persona. O sea, vales un montón, busca otras formas de salir de ahí. Y creo que si uno trata bien a las personas hasta cierto punto sin dejarse, como decías, vamos a encontrar una solución mucho mejor. Sí, y lo otro que me gusta a mí también pensar, que quizá cuando uno es niño no piensa en esas cosas, pero realmente las personas que hacen bullying o esas personas que tratan mal a otros en la escuela, normalmente en su casa, ellos viven cosas peores, ¿no? O sea, ellos pasan por cosas difíciles, papás separados, matrimonios quebrados, o sea, violencia familiar, maltrato, sí, o sea, yo creo que, no sé, si tú o tus hijos o alguien que tú conoces está pasando por eso, creo yo que lo que puedes hacer es pedirles que sean empáticos. O sea, que aunque es difícil porque a ti es el que te están haciendo el mal, aunque sea difícil, tratar de ponerte en los zapatos de esa persona y tratar de entender o pensar de que por alguna razón esta persona está actuando así. Y quizás esta persona está actuando así porque realmente está pidiendo ayuda y necesita que alguien le dé un abrazo, que alguien le dé cariño, que alguien le extienda una mano, pero no sabe cómo expresarlo y trata de sacar todas esas cosas que trae dentro con otras personas. Pero como me pasó a mí, quizá tú te puedes convertir en el mejor amigo de esa persona y ayudarla a que pueda sobrellevar eso o mostrarle una forma diferente de actuar, una forma diferente de tratar a las personas, una forma diferente de vivir. O sea, yo creo que para eso nos envió Dios. Y si Dios te puso cerca a esa persona que te está haciendo mal, quizá Dios quiere usarte para poder alcanzar a esa persona. Exacto. Yo creo que algo también que podemos traer a colación, tu autoestima tal vez está viéndose afectada en este momento, pero todos somos buenos para algo. Y la forma de entrar como con esas personas es ganándose el respeto de ellos. Y lo mencionabas con las clases. O sea, en algún momento te iban a necesitar tu ayuda, entonces como que te fueron dejando de molestar. Las personas que son buenas para hacer ejercicio, eso ayuda en algún momento. Cuando eres bueno para escuchar, o sea, tienes alguna cualidad con la cual puedes conectar con esa persona, entonces la debemos de usar, porque como ya lo mencionó Max, podemos ser llamados a ser un faro, porque eso no es algo que solo pasa en la tele, ¿va? De que el que hace bullying llega a su casa y su papá le pega, hay problemas familiares, sino que realmente eso, cuando tú tenés odio en tu corazón, eso es lo que vas a externar, entonces. Y Jesús nos lo dijo en Mateo 5:44, si me quieren acompañar a leerlo, Mateo 5:44 dice así, lo voy a leer para ustedes. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien por los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que me pareció súper lo que hacían los papás de Jimena con ella. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, orar por aquellos que nos están haciendo mal. Es difícil. Es difícil. Pero no imposible. Siempre ha sido difícil. Va a ser difícil, seguro, pero creo que es algo que tenemos que hacer. O sea, es algo que Dios nos está llamando a hacer. O sea, Él nos está diciendo acá. O sea, esta es la forma. ¿Sí? Y creo que ser diferente, en nuestro caso, ya si lo traemos al cristianismo, va a ser muy difícil en situaciones. Pero cuando miras tu vida atrás y te preguntan, ¿vas a cambiar ir a fiestas por la paz, por la felicidad, por la relación que tenés con Dios hoy en día? Yo creo que ninguno cambiaría el ser parte de un grupo social por perder la relación que tengo en este momento con Dios. Y saben, yo creo que ahorita que decías eso, yo no cambiaría el bullying que tal vez me hicieron en su momento, porque eso me hizo tal vez inconscientemente estar un poco más cerca de Dios cuando era chiquita. Y tener una mejor relación con mis papás, que era con las personas que les tenía confianza de contarles todo esto. Así que al final, pues como que me hizo ser una persona más fuerte. Totalmente. A mí, entender lo que se sentía que te hicieran bullying me ayudó en su momento a ayudar a otras personas que yo veía que le estaban haciendo bullying. Uh-huh. Y recuerdo que tuve varios amigos que podríamos decir que eran los que más molestaban en la clase, por alguna razón, pues, pero tal vez eran raritos o tal vez, no sé, tenían alguna condición que los sacaba de la normalidad, podríamos decirlo, o que los hacía diferentes a los demás. Y yo recuerdo que siempre traté como que de hacerme con ellos, o sea, de hacerme su amigo y de sentir que ellos hicieran confianza. Y a veces me hablaban de cosas que yo no entendía, ¿verdad? Pero yo siempre estaba ahí para escucharlos y tratar de ser un buen amigo para ellos, ¿sabes? Porque yo sabía que
que a veces eso era lo que necesitaban y a veces ellos los molestaban sin razón alguna y los hacían sentir mal o los trataban mal. Y uno no sabe también por qué tormentos estaban pasando ellos, ¿verdad? Así que si tú tienes la oportunidad de ser un buen amigo para otras personas, de poder ayudar a esas personas, de ser conciliador, de ser, no sé, o sea, de ser aquella persona que se acerca, de tratar de ser esa persona diferente, pues háganlo, pues, porque al final esa es la forma en que el amor de Dios se puede mostrar a ellos a través de ti, ¿verdad? O sea, siendo una persona diferente, o sea, tratar de, si ves que a alguien lo están molestando mucho y es como normal molestarlo, pues no seas igual que los demás, o sea, trata de encontrar la forma de no hacerlo, de ayudarlo y de hacer amigo a esta persona, ¿verdad? Para que al menos él sienta en ti una persona diferente, una persona de confianza, una persona en la que puede hablar, expresarse y no solo que llegue a recibir palo, ¿verdad? A la clase, donde quiera que vaya. No, y creo que sí es difícil esa parte, pero como decías, tenemos que ayudar a todos, tratar de ser empáticos con las otras personas. Y no significa que nosotros vayamos por la vida diciendo, yo no voy a hacer nada, yo no voy a molestar, yo no voy a divertirme, porque nos ven en nuestro día a día y los que conocen a Max saben que, o sea, andas bromeando casi que todo el día, no importa si es sábado. Sí, lo mira uno dando sus predicaciones y también soltas un par de bromas. Entonces, no hacer bullying no significa ser amargado, sino que es simplemente pensás en los sentimientos de los demás. Y una vez escuché una frase, podemos molestar lo que querrás, siempre sea y cuando sea algo que la otra persona puede cambiar en 5 segundos. No hay problema, ¿no? Si esa persona la puede cambiar en 5 segundos, creo que podemos tener ahora como temas como con el peso, los lentes, eso no se puede cambiar en 5 segundos. No, entonces son cosas que son más difíciles. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque, o sea, yo al menos que sí recibí bullying por cuando era gordito, por el peso, incluso de adultos. O sea, te puedo decir que son marcas que te quedan para toda la vida. O sea, y no sé en qué etapa de tu vida estés, pero, o sea, no importa. O sea, por más gordito que esté, por más chistoso que se vea, o sea, eviten a toda costa hacer cualquier tipo de comentarios como esos, porque créanme que duelen. O sea, para la persona duelen y pueden crear traumas, inseguridades para toda la vida, pues, o sea, y es súper difícil deshacerse de eso después con el tiempo. Tristemente, creo que nos quedamos sin tiempo, pero, y podríamos sacar como una parte 2 de este tema, porque se da para eso, ¿verdad? Pero yo creo que me voy con 2 cosas importantes, el ser empáticos, el orar por las demás personas, y porque no sabemos por lo que están pasando, que era la conclusión que llegamos el día de hoy. Sí, gracias por tu tiempo, Max, de verdad que esta plática la tocamos muy superficialmente, pero si alguien necesita hablar con alguien, que alguien nos escuche, saben que nuestros canales siempre van a estar abiertos, nuestras redes sociales ahí están, pueden escribirnos, así que no hay ningún problema, pueden tener un amigo aquí y tratemos de ser empáticos a donde quiera que vayamos. O sea, divertirse no quiere decir de que me voy a divertir a costa de la otra persona, entonces. Totalmente. A mí me gustaría finalizar tal vez con la regla de oro. Mateo 7:12. Jesús nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que, así como ustedes quieran que los traten, así tratemos a los demás. ¿Sí? Gracias. Así que, si no nos vemos en un próximo episodio, nos veremos en la Canaán Celestial. Amén.